Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, Yayepita Sopaiteina, Yepa, caminando en este año 2024, Yahuerecoa y Peñandesí, la auxiliadora de todos los cristianos que nos acompañará durante todo este año 2024. La primera lectura es del libro de Samuel. Estamos en el capítulo 3, versículos 3b al 10 y luego versículo 19. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Y así continúa esta linda historia de Shammá, el Dios que llama, Shammá. Y el llamar significa, sobre todo también, queridos amigos, el escuchar de Dios, significa el obedecer. El verbo Shammá en hebreo significa escuchar, ¿verdad? Y significa obedecer. Pero peña hendú conde y sé que no le escucha con el oído, con el tímpano, ¿verdad?, del sonido y las vibraciones, sino que no le obedece. Naciendo y oye dice, no pena y seré. ¿Se dan cuenta? El hebreo con el guaraní son idiomas muy cercanos, queridos hermanos. Bueno, y aquí entonces queremos entender lo que hoy el Señor nos está diciendo. Dios llama una y dos y tres veces. Al comienzo parece que no nos damos cuenta, el mismo Samuel, ¿verdad?, que dice, primero está acostado, está dormido. Es la actitud en la que también nosotros podemos encontrarnos. A pesar de que estamos en el templo, podemos decir que estamos en el camino de Dios, podemos decir que somos cristianos, que somos bautizados. Pero peñan de yarañaneatoy, en el momento ideal, en el momento de nuestra madurez, en el proceso también, porque esto significa un proceso. Ñane no hay una primera vez, jañandé enseguida, ya dispará, ya está bien. No entendemos y no conocemos mucho todavía de la voz de Dios. Tenemos que discernir. Elías, aquí entonces se nos presenta, Elí, mejor dicho, el sacerdote, se nos presenta aquí como el director espiritual. Yo no te he llamado. Y así una y dos y tres veces. Al final también Elí reconoce y se da cuenta, a este niño le está llamando Dios. Si vuelves a escuchar esa voz, dile, habla Señor, que tu siervo te escucha. Ya porque no vea lleva para este año 2024. ¿Qué mensaje de salvación nos está queriendo transmitir? A la que nosotros tenemos que responder con un compromiso serio para transformar nuestra vida en primer lugar, transformar nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.